Esta hora transmite Canal 2 y Chilena FM desde el puerto de San Antonio. Bueno, continuando con nuestras entrevistas a escritores, como hacemos cada fin de semana, nos encontramos hoy día con el escritor chileno Miguel Correa, quien durante estos últimos días ha presentado Historias de un vagabundeo, una colección de cuentos publicados por Editorial Forja, la cual invita a recorrer historias marcadas por lo cotidiano, por los viajes, las emociones y también las decisiones humanas. A través de distintos personajes y escenarios, el libro propone una mirada íntima sobre los vínculos, las contradicciones y los caminos inesperados que surgen en la vida. Miguel, muchas gracias por conversar con nosotros y bienvenido a Chilena FM. Un millón de gracias a ustedes, pues, encantado. Bien, primero cuéntanos de ti, Miguel, cómo te involucras en el mundo de la escritura, qué haces tú normalmente, cómo vas elaborando las historias. Mira, yo comencé a escribir desde muy chico. Yo soy sociólogo, me dediqué a escribir papers durante casi 40 años. He sido docente durante mucho tiempo y soy empresario a la vez. He armado 2 empresas en Chile. Y, y en el año 2018 decidí, en cierta forma, una vuelta de la vida, de inscribirme en un taller con Ana María Giraldes. Y la verdad es que fue tremendamente, inspirador, y ahí comencé a escribir. Es algo que, como te digo, había hecho, pero, lo tomé ya en forma muy seria, y comencé a escribir, y esto, comenzó a coincidir también con mis viajes. Yo he viajado mucho, gracias a Dios, y cuento hay en todas partes. Ujú. Entonces, el tema es de que si tú ves algo, no es lo que tú viste el cuento, sino que de lo que tú vistes, tú haces un cuento. Y eso lo he hecho en distintas partes, en Chile, obviamente, en África, Asia, Europa, em, en Latinoamérica, y ya siempre buscando aquellos elementos que a todos nos tocan, pero que no los vemos. Ya, Entonces, es una exploración continua sobre el cuento de la vida, te diría yo. exactamente. Bueno, Miguel, ¿y cómo nació la idea de escribir Historias de un vagabundeo? Em, Fue una serie de cuentos que fui armando durante los últimos 2 años, y me pareció de que después de haber conversado con distintas personas, de tener algunas interpretaciones de parte de conocidos, me dijeron: "¿Por qué no intentas acopiar todo esto en un libro?". Y eso hice. Se me ocurrió el nombre, porque la verdad es de que es un vagabundeo el libro mismo, en el sentido que no hay un destino, sino que hay un continuo descubrir. ¿Y por qué decidió usted trabajar el formato de cuentos y, por ejemplo, no una novela? Mira, yo digo, la vida es demasiado corta como para escribir novelas, es suficientemente corta para escribir cuentos. Ujú. La verdad es que, escribí una novela hace un tiempo atrás, pero por distintas razones no la publiqué, y el cuento me acomoda mucho. Encuentro que es un ejercicio tremendamente inspirador para todo ser humano, porque en muy poco dices mucho. Y eso es quizás lo que me cautivó, esa capacidad de poder sintetizar temas que pueden ser tremendamente complejos, y en mi forma de escribir, esto de alguna forma me hizo sentirme cómodo en este momento. Bueno, les comento que estamos a esta hora conversando con el escritor chileno Miguel Eugenio Correa acerca de su, no, de su libro de cuentos Historia de un vagabundeo. Miguel, ¿qué significa para usted el concepto de vagabundeo dentro del libro? Vagabundeo es el acto de estar abierto a descubrir. Ujú. Esa es la interpretación que yo le doy. No hay un fin determinado, sino que es como ir dando vueltas por la vida y buscando las distintas opciones que te va entregando la vida. Y en ese sentido, era el concepto de que veía cuentos en distintas partes, y esos cuentos eran los que luego me permitían seguir con mi vagabundeo hacia otro cuento, hacia otra realidad. Mm. Miguel, bueno, usted me explicaba lo que había hecho usted como faceta de empresario, sus viajes por todo el mundo y obviamente la adquisición de numerosas experiencias. Y por eso le quiero preguntar cuánto de sus experiencias personales, de sus viajes, están presentes en estos relatos.
Yo te diría que una parte importante, yo te diría que un 90% tiene que ver con distintas situaciones que me han ocurrido. Ujú, Entonces, es básicamente un portavoz de lo que a mí me ha ocurrido en los distintos viajes. Te voy a poner un ejemplo. sí, Estuve en la Capadocia, arriba en estos globos, y ahí se me ocurrió un cuento que es, creo que es el último cuento que está en el libro, donde dije, aquí hay una situación en la cual estamos todos absolutamente presos. ¿Qué puedo hacer acá? Y ahí se desarrolla una realidad entre dos personajes que habían trabajado juntos ujú, y que se ven envueltos en una nueva situación. Bueno, y lo que ocurre es parte del cuento, pero fue el poder de alguna forma tomar lo que estaba ocurriendo en un espacio tremendamente cerrado a 1000 pies de altura y buscar entonces qué tipo de nudo puedo yo generar acá. Y estuve viendo los personajes. Los personajes que están en el libro son personajes que aparecen en el, o que pude ver yo con mis propios ojos en esa subida en globo. ya, o sea, podemos decir que los personajes también son un poco parte de la realidad, ¿no? Sí, sí. En esto de escribir es curioso, porque uno lo que hace generalmente es que tiene que tener una idea, ¿no es cierto?, de un personaje. Y a veces lo que yo hago es que me recuerdo de alguien Ya. y uso ese perfil físico para poder describir desde el punto de vista de lo que es la persona misma. Desde el punto de vista psicológico, puede que me concentre en alguien distinto. Y al Claro. final es un collage, es un pastiche que el que tú vas armando para poder crear personajes, situaciones, realidades psicológicas, etcétera. Ahora, ¿qué elementos busca usted rescatar de la vida cotidiana en sus historias? Mira, muchas veces hay desencuentros, hay cosas que no se dicen, y puede que la persona fallezca, quedó, ¿no es cierto?, sin decirse hacia la eternidad. Situaciones de pareja, de que pueden tener distintos desenlaces. Em, yo te diría que en general, como te digo, un cuento siempre tiene distintas miradas. Ujú. Y, y es más que nada el poder intuir qué es lo que se acomoda más a ese hecho, a esa situación o a ese suceso que da origen al cuento. Ujú. Entonces, al final, tú vas sacando de distintas partes, pero lo que tú quieres de que esa situación, al explorarla, te permita, por un lado, de que sea, sobre todas las cosas, creíble. Si no es creíble, te el cuento realmente no tiene mayor sentido. Y lo otro que trato que en las situaciones que se desarrollen, siempre el final del cuento tenga en consideración todos los elementos y no elementos que no aportan al final del cuento. Entonces, si estamos hablando de una pareja, no voy a concentrar en lo que pasó con la abuelita, no me voy a concentrar, sino que ir buscando y en general siempre lo que yo trato de rescatar es el elemento psicológico detrás de nuestros pensares, de nuestros actuares, de nuestros comportamientos, porque ese es nosotros somos sobre todas las cosas, en mi opinión, seres sentientes, Ya. no pensantes. Ujú. Pensantes, entonces, esa es mi mirada, es el ser sentiente el que está siempre en mis cuentos. Obviamente después toda la racionalización, etcétera, pero eso que nos hace, en mi opinión, distintos al resto, esa capacidad tremenda que tenemos de emocionalidad, de poder llevar nuestra forma de pensar hacia una emoción. Ujú. Y quizás, esa es el meollo de lo que busco, porque siempre es con personas, obviamente, lo que está representado en un cuento. Mm. ¿Existe, Miguel, algún cuento del libro que considere especialmente significativo? Yo en realidad no te podría decir uno en particular. Ya. Hay uno que es muy corto, em, que tiene que ver con, un entierro donde aparece en el féretro una rosa roja, que no es reconocida por
la viuda que estaba presente en ese entierro. Ya. Bueno, y ahí se da una situación en la cual al final eh, se sospecha por parte de la viuda, pero ya es demasiado tarde para poder hacer algo con el esposo porque ya el tiempo terminó. Mm, Entonces, creo que es interesante el cómo queda en limbo el no poder concretar una emoción, que en este caso era de rabia, de traición, infidelidad, como lo quisiera poner, em, y cómo entonces eso deja una situación en la cual en la eternidad no fue resuelto el problema desde el punto de vista de la viuda. ujú. Yo te diría que ahí hay algo que, porque es muy corto, Ya. creo que está bien sintetizado. Miguel, ¿y cómo influye su formación como sociólogo en su manera de escribir? Mira, yo creo, sin soberbia alguna, de que el sociólogo tiene un alcance o una amplitud que realmente cruza, yo te diría, por todos los universos del conocimiento. Ujú, Entonces te permite una cierta sensibilidad, te permite ver desde una mirada, valga la redundancia, social, lo cual te abre muchas puertas, en el sentido de que una misma situación puede desarrollarse en muchas tipos de instancias, pero la sociología es esa amplitud, esa visión ampliada, la que yo creo que aporta mucho en entender las relaciones humanas, que es al final lo que está detrás de los cuentos. mm. Bueno, ¿y qué tipo de mensaje o enseñanza o, digamos, o qué quiere dejarle usted o qué le gustaría a usted con que se quedaran los lectores una vez que puedan leer este libro? A ver, por un lado, es importante para mí de que el lector se quede con una duda acerca de cómo lo resolvería él Ujú. o ella el cuento. Por otro lado, creo de que al leer los cuentos, el que lee va a encontrar elementos que se va a sentir reconocido, que va a reconocer en términos de emociones, de dramas o a veces de alegría psicológica. Entonces creo que al final lo que busco es el que resuene en el lector elementos que parecieran que son cotidianos, Claro. pero que siempre son más complejos. Ujú. Siempre tienen más peso detrás de lo que uno de alguna forma lo toma como algo muy simple, algo que no tiene trascendencia. Y muchas de estas cosas, como por ejemplo lo que te mencionaba este cuento en este cementerio, en este entierro, Claro. sí tiene consecuencias, Ujú. sí va a impactar en esa viuda probablemente por un periodo largo o quizás hasta su fallecimiento. Entonces, es dejar al lector que vaya construyendo y a la vez que vaya reflejando su propia forma de pensar en cuanto al final o a la vuelta que se le dio a esa historia en particular. Mm. ¿Qué tipo de desafíos encontró usted, Miguel, cuando le tocó construir los personajes y las atmósferas, considerando que no es una sola historia, sino que son diversidades de cuentos? Entonces ahí, obviamente, tuvo que, me imagino, apelar a todo lo que tenía a mano para poder ir construyendo distintas atmósferas, distintos personajes y luego meter todo en un libro. Sí, mira, hay un dicho de parte de Huidobro de que el escritor de alguna forma es un pequeño dios. Entonces uno puede hacer y deshacer. ¿Qué es lo qué es lo que lo que hago yo en general? Escribo el cuento. Mira, la forma que yo tengo de escribir yo creo que es distinta a las formas que he oído de otros escritores. Yo tengo el cuento totalmente desarrollado de principio a fin antes de empezar a escribir Ya. y lo hago a mano. Ujú. Entonces hago un pequeño brief de lo que es el cuento. Y de ahí comienzo a escribir. Y hago un primer esbozo. Y veo, una vez que he terminado ese esbozo, qué elementos hay o de corregir, o de ampliar, o de sencillamente tachar. Ya.
Y eso me permite ir jugando paso a paso con los distintos personajes. De repente me doy cuenta que un personaje no ha sido suficientemente explorado en su pasado, y ese es un tema importante para el cuento. Vuelvo y hago entonces el ejercicio de manera de poder dar mayor consistencia, mayor fuerza a ese personaje en particular. O me puedo dar cuenta de que no está siendo creíble, o de que es algo que efectivamente no está cerrando. Y es volver atrás hasta no tener una claridad en la cual de alguna forma y por un instante me reconozco en esos personajes. Mm. Ahora, una vez que he terminado de escribir, y yo creo que le pasa a mucha gente, a muchos escritores, me cuesta entender de que realmente he sido yo el que ha escrito lo que vuelvo a leer. Ya, Pero es un ejercicio en el cual, mira, yo creo que hay una parte, en la escritura hay dos elementos que están operando en forma continua. Uno es tu parte consciente, lo que estamos viendo ahora. Pero yo creo que hay un elemento tremendamente poderoso, que es el inconsciente. Entonces, cuando tú me preguntas cómo yo voy perfilando a los distintos personajes, hay una parte que es consciente, como te digo, la primera parte del cuento que la tengo, es decir, el cuento que ya lo tengo totalmente delineado, tengo toda la estructura. Pero cuando empiezo a realmente a concentrarme, ahí es donde se empiezan a abrir todos estos distintos campos, y ahí es donde vas, al entrar en el cuento, tú pasas a ser parte del personaje, claro. y en cierta forma hay cosas que te deja hacer, hay cosas que no te deja hacer, hay cosas que te equivocas sencillamente porque no vas a ser creíble, pero yo te diría que es el pasar a ser parte de la historia, pasar a ser parte del personaje, pasar a ser parte de la credibilidad de lo que tú andas buscando como un mensaje, porque cada cuento al final es un mensaje. Miguel, efectivamente, cada cuento es un mensaje, pero ¿hay algún tema central que atraviese todos los cuentos del libro? No, no, yo te diría que no hay un elemento central que, más allá de jugar con lo cotidiano y transformarlo en algo eh, que es más profundo que lo cotidiano, que te hace pensar sobre lo cotidiano. Yo te diría que eso sí es algo que es transversal a los cuentos, como algo que siempre me ha inquietado al observar la realidad, Mm, de que no vemos muchas cosas. ya. Y Entonces yo te finalmente, diría que es, perdón, sí, dígame disculpa. nomás, dígame, lo escucho. No, que al final yo creo que los escritores lo que hacen es abrir más los ojos quizás. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, de aquello que pareciera lo normal, muchas veces no lo es, o tiene consecuencias muy concretas hacia destruir aquello que consideramos normal. Mm. Bien, Miguel, le quiero agradecer mucho que nos haya cedido estos minutos para poder conversar con usted acerca de su libro, Historias de un vagabundeo, que esperamos todo el mundo que nos ha escuchado pueda de una u otra manera leer o disfrutar cada uno de los cuentos que ahí están incluidos. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. A ti, pues, un millón de gracias. Muy interesante. Bien, pues hemos conversado a través de Chilena FM y de Canal 2 de San Antonio con Miguel Eugenio Correa, escritor chileno que recientemente ha presentado su libro Historias de un vagabundeo. Seguimos nosotros a esta hora con nuestra programación habitual de cada fin de semana.